La ley como educadora. En esta ocasión, los invitados para ayudarnos a entender los principios que estaremos estudiando son los directivos y profesores del Seminario Teológico Adventista con sede en Puerto Rico. Generalmente cuando pensamos en leyes, cuando pensamos en disciplina, le damos una connotación negativa. Pensamos en lo punitivo, en lo restrictivo. Pero ¿saben ustedes? Los principios, las normas, las leyes tienen como fin facilitar la vida de las personas. De hecho, se ha visto que cuando los adolescentes son dejados por su cuenta, tienen mayores crisis en su vida. Cuando sus familias ejercen una disciplina, ellos tienen mayor felicidad, mayor realización. La ley de Dios nos fue dada como una revelación de su carácter. Allí están esbozados los grandes principios que al ser adoptado por los seres humanos le llevarán a vivir de una manera feliz, de una manera realizada. Pero lo más importante de la ley es que te conduce al mismo Cristo. Tengan saludos de parte del Seminario Teológico Adventista Interamericano, mejor conocido como el SETAI. Estamos llenos de emoción de poder estudiar esta lección titulada La Ley como Educadora. Tal vez es posible que ustedes no se emocionen con un título así de La Ley como Educadora, porque tenemos ideas negativas que llegan a nuestra mente. Muchos piensan algo así como la correa de mi papá o la chancleta de mi mamá. Pero, ¿cómo es que la ley nos educa? Estamos claros en que nos señala cómo somos pecadores, como una báscula que nos hace saber el peso. Y después de este largo periodo de confinamiento, tal vez hemos adquirido un par de kilos de más. Pablo nos recuerda que la ley nos deja saber lo que llevamos en exceso y lo que nos falta. Y sí, aunque no lo crean, después de este confinamiento podemos detectar que a veces hay faltas. Aparte de la función de hacernos saber lo que nos carecemos, existe para señalarnos el camino de la vida, que solamente se encuentra en Jesús. Esto debería tratarse la verdadera educación, indicarnos dónde está la vida, la gracia y la fe. Entonces, ¿por qué tener miedo? Como aquellas personas que tienen fobia a pesarse. Tranquilo, lo puede hacer en confianza. Como notamos por Moisés en Deuteronomio, que nos habla acerca de escuchar y temer. Y tal vez cuando hablamos acerca de escuchar y temer, tenemos ideas occidentales, pero en la mente hebrea, escuchar es indispensable para obedecer. Por esa razón, el versículo más importante en el judaísmo comienza con escuchar. Cuando escuchamos a Deuteronomio 6:4, dice Shema Israel, que se traduce como escucha Israel. Si realmente escuchas, vas a obedecer. Por esa razón, no tienes que tener miedo a la báscula para pesarte. No, porque tú vas a reconocer, como en esta semana, el enfoque y el papel de la ley de Dios y cómo hace ese planteamiento en la educación cristiana. Vamos a verle como la encarnación de la ley, el Jesús que es el sacrificio sacerdote, el abogado juez, la ley salvación. Porque aunque los conceptos de la ley no pueden salvarnos, Jesús sí lo hace. Las instrucciones a la ley divina son educadoras, pueden enseñarnos sobre la fe, la gracia y el amor. La educación mayor es la que nos pone en relación con Jesús y nos presenta a Él mismo como la guía de la felicidad. ¿Alguna vez me ha pasado que como maestra he tenido que dejar mi grupo de estudiantes en medio del curso escolar? Ya sea porque iban a ser mi bebé o porque nos mudábamos.
Allí uno deja al sucesor materiales, indicaciones para que el traspaso pueda hacerse de la mejor manera. Así le estaba pasando a Moisés, ya que Dios le había dicho que iba a morir y debía traspasar a Josué la dirección de este pueblo que tanto amaba. Deuteronomios 31 cuenta este traspaso. Moisés deja por escrito la ley, la Torá, que incluye no solo los 10 mandamientos, sino también todas las enseñanzas que Dios le había dado. Le indica a los sacerdotes y levitas que deben enseñárselas al pueblo. Esto hará de testigo de cuál es el plan de Dios. Repetirlo para que se grabe. Pero hay algo más. Dios le pide a Moisés que escriba un canto y que se lo enseñe a la gente. Así que la estrategia de enseñanza no es solo con palabras, sino también a través de la música. Y esa idea proviene de Dios. Por experiencia personal puedo decirles que funciona y que es muy importante que en nuestras iglesias, hogares, escuelas, sigamos enseñando cantos que fijen la enseñanza de Dios. En Deuteronomios 32 está la letra de este canto, que empieza hablando de cómo Dios los había cuidado en el desierto como el águila a su nidada, pero que continúa contando qué pasaría si ellos se apartaban de Dios y seguían a otros dioses. ¿Cuántas calamidades tendrían? No es que Dios los condiciona a que sucederían, sino que esta ley y este canto sirven de testigo de cómo vivir junto a Dios y qué pasa si uno elige no hacerlo. La ley, que según el versículo de memoria de esta semana se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo, no solo está como testigo para mostrarnos nuestros pecados, sino también nos señala el camino de la vida. De esto debería tratarse la verdadera educación, en la que podemos utilizar no solo las palabras, sino también la música para fijar la verdad que conduce a nuestro destino, el cielo. Se nos está invitando a ver la ley de Dios desde una perspectiva adicional, porque también la ley existe para señalar el camino de la nueva vida regalada por Dios. Y si se entiende educación como el proceso de desarrollo de los recursos para vivir la vida, es ineludible el aprendizaje de la obediencia a la ley de Dios. Es el medio que facilita el cómo Dios nos enseña a vivir en la gracia, en la fe, en el amor. Gracias a buscar su voluntad en la vida, conseguimos que este pasaje, entre haber sido salvados por gracia en Jesús y el reencuentro con Él en su segunda venida y nuestro destino, el cielo, sea un camino próspero. Lo contrario, desobedecer, es pecado, dolor, fracaso, muerte eterna. Todos hemos visto de primera mano los resultados del pecado en vidas transgresoras. Como se le dice a Josué, solamente que te esfuerces y seas muy valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para que seas prosperado en todo lo que emprendas. El libro de la ley nunca se aparte de tu boca. Antes medita en él para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Entonces prosperarás y todo te saldrá bien. Conocer y obedecer toda la ley es camino seguro al éxito. No por casualidad, los santos del fin del tiempo del fin son definidos en el Apocalipsis como quienes guardan los mandamientos de Dios. Regularmente pido a mis estudiantes el ejercicio de editar los 10 mandamientos como fueron escritos según la época de hace 3.500 años, no esto, no lo otro, se puede cambiar. Y siempre conseguimos con una redacción en positivo que la obediencia a la ley nos da beneficios, prosperidad, una vida mejor. Miren, primer mandamiento, identidad. No somos Dios, Dios es otro. Segundo, dignidad. No nos vamos a inclinar delante de otros. Tercero, herencia. Cuarto, orientación. Quinto, familia. Sexto, vida. Séptimo, placer. Octavo, algo que administrar. Noveno, amistad. Décimo, contentamiento. La idea de Dios fue beneficiarnos con su ley en nuestro caminar por la vida, enseñándonos cómo vivir por fe, basados en la gracia amorosa de nuestro buen Dios.
La lección del día miércoles nos presenta algo que está en contraste con lo que hemos venido estudiando. Sin duda alguna, Dios cumple sus promesas y aquellos que obedecen su palabra van a tener como resultado la bendición en sus vidas. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando aquellas promesas que nosotros esperamos no se cumplen como nosotros lo habíamos pedido? La Escritura nos muestra, por ejemplo, el caso de Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Jesús dijo, el más grande de los profetas. Él había sido fiel, había cumplido la misión. Sin embargo, ¿cómo termina su vida? Termina en una cárcel, prisionero y finalmente decapitado. ¿Qué sucede cuando no vemos en nuestra vida el cumplimiento de las promesas de Dios? En primer lugar, tenemos que recordar que nuestra vida está en las manos de Dios. El libro Comportor Evangélico dice en la página 206, dice todos los acontecimientos y las circunstancias obran con Dios para nuestro bien. Así que en medio de nuestras circunstancias debemos de saber que Dios está obrando y eso cumplirá finalmente la voluntad maravillosa de Dios en nuestra vida y será para gloria de su nombre. La Escritura en el libro de Hebreos nos muestra a los hombres y mujeres de fe, pero en el versículo 13, en el capítulo 11 dice, conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. ¿Qué significa? Muchos por la fe recibieron lo prometido, pero otros murieron, aunque tenían fe, no recibieron lo prometido. Cada uno de nosotros tiene un plan divino que Dios ha diseñado para cumplir, para que su propósito pueda llevarnos a que su gloria se manifieste en nuestra vida. Hoy necesitamos tener fe y confiar. Puede ser que no es en esta tierra que recibamos todos los cumplimientos de las promesas de Dios, pero el Señor ha prometido que cuando Él venga, en la patria celestial recibiremos finalmente la recompensa. Ahí está la ciudad celestial. Ahí está finalmente el destino que Dios tiene para nosotros. La parte del jueves, Jesús, nuestro ejemplo. Jesús vino a este mundo no solo para redimirnos, sino que también vino para ser nuestro ejemplo. Hay varios textos bíblicos que nos hablan acerca de esto. Por ejemplo, Lucas, capítulo 2, versículos 51-52, habla de su niñez y dice que él estuvo sometido a sus padres y que también él crecía en conocimiento, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Filipenses, capítulo 2, versículo 8, dice que hallado en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos capítulo 5 versículo 8 también dice algo parecido. Siendo hijo, aprendió la obediencia a través de su padecimiento o sufrimiento. Hupokoe, una palabra griega que está compuesta de una preposición y un verbo. Hupo, él estaba debajo, akuo, de lo que se había dicho o lo que se escucha. En otras palabras, Cristo era obediente a lo que Dios había establecido en la ley y en los profetas. Cuando fijamos nuestra vista en Cristo, podemos ver cómo Él se deleitaba en obedecer la ley de Dios. Él no vino a abolir la ley, Él vino a cumplirla. Mateo capítulo 5, versículo 17 dice, no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino que he venido a cumplir. Dios le dio a Moisés la ley para que éste fuera un testimonio delante de su pueblo, del pueblo de Dios. Pero Jesús es el testimonio viviente de la obediencia a los mandamientos. ¿Qué mejor modelo para seguir podemos presentar a los alumnos que el modelo de Jesús en su obediencia al Padre? Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no viene de nosotros porque es un don de Dios. Sin embargo, también dice Santiago capítulo 2, versículo 17, que la fe sin obras está muerta. En otras palabras, es simplemente presunción. Jesús dijo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Eso está en Juan capítulo 15, versículo 10. Y Juan, habiendo sido testigo presencial de esas palabras, escribió, en esto sabemos que nosotros lo conocemos,
si guardamos sus mandamientos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Recordemos, es muy importante que siempre nuestras acciones van a hablar más alto que nuestras palabras. Hola queridos hermanos, es un placer para mí estar con ustedes alabando a nuestro Dios, aunque sea de manera remota. En este momento voy a cantar una canción que es sobre transformación. La escribí hace unos años y nos muestra cómo el Señor tiene el poder de transformar nuestra vida, nuestro carácter. Todo normal, haciéndolo de siempre con mi vida. La agenda se repite cada día. Quisiera libertad, poder cambiar. Yo lo sé. Mi fuerte carácter nada bueno. Hasta el punto soy llamado hijo del trueno. Me pregunto si es real poder cambiar. Y llegó Jesús, me llamó, dejé la barca y le seguí. Me recosté en su pecho, cada momento estuvo ahí. Cambió mi nombre, permanecí a su lado. De hijo del trueno a discípulo amado. Si tal vez quieres mandar a descender el fuego, todas las de perder en medio del juego. Anhelas libertad, poder cambiar. Y llegó Jesús, te llama, deja tu barca y ven a Él. Recuéstate en su pecho, nunca más te apartes de Él. Cambió mi nombre, permanecí a su lado. De hijo del trueno a discípulo amado. Después de ser llamado, he sido transformado. De hijo del trueno a discípulo amado. Y llegó Jesús, me llamó, dejé la barca y le seguí. Me recosté en su pecho, cada momento estuvo ahí. Cambió mi nombre, permanecí a su lado. De hijo del trueno a discípulo amado. Cambió mi nombre, permanecí a su lado. De hijo del trueno a discípulo amado. De hijo del trueno a discípulo amado. Oh, oh. Amén. La aventura de esta semana de estudio es maravillosa. Y ahora reconocemos que no reducimos la ley a algo abstracto. Si lo vamos a reducir es a una palabra, y esa es amor. Dios nos quiere enseñar cómo vivir una vida al máximo y ser restaurados. La educación se trata de redimir. ¿Tienes miedo a la báscula para pesarte? Bueno, si solo haces eso, señalarte el problema, entonces sí. Pero si te das cuenta, de alguna manera te está ayudando con un entrenador personal. Nota la experiencia que tiene Pablo en Filipenses. En el versículo 12, él reconoce que no es perfecto. Él reconoce sus errores, lo del peso. Pero él no lo deja allí. El versículo 13 dice que él olvida lo que queda atrás y prosigue al blanco. Por esa razón, tal vez te estás preguntando, pero todavía estoy siguiendo al blanco, pero no soy igual a Jesús. No soy así de perfecto. Paz.
En el versículo 15 nos dice, todos los que somos perfectos, aquellos que tenemos el manto de justicia sobre nosotros. El entender la verdadera ley nos hace reconocer la necesidad, pero también nos hace ver que esa balanza nos pone un número como que estamos perfectos gracias a la sangre de Jesús. La ley nos guía a cómo ser restaurados, nos da un plan benéfico para nuestra salud, la familia, las finanzas. Pero como en los 2.13 nos asegura, es Dios el que hace en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Aunque no siempre salen las cosas como esperamos. Cosas malas suceden a la gente fiel. Y aún aquellos que cuidan su salud terminan a veces con enfermedades terminales. Al igual que Pablo, reconocemos que Dios tiene un plan mayor, como en Filipenses 4:19, que nos habla acerca de estar confiados en el Señor. Pablo nos recuerda que todo lo podemos en Cristo, en el 4:13, y en el 1:6, que aquel que la buena obra empezó será fiel en terminarla. La ley como educadora te lleva a ser cubierto en la justicia de Cristo. No tengas miedo, no te sientes intimidado. Ve ante la presencia del abogado juez de la ley encarnada. ¿Quién puede negarse al amor? Si el amor es lo que todos los seres humanos deseamos. Negarse a la ley de Dios es negarse a amar y a amarse a sí mismo. Porque en esos principios, tal como hemos aprendido, está la demostración más grande de consideración por Dios y por nuestros semejantes. Finalmente, Jesús pudo resumir en 2 grandes principios todos los mandamientos. Ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¡Qué enseñanza tan extraordinaria para dejar en la mente de nuestros hijos! Que la ley no es un asunto de castigo, que la ley no es una arbitrariedad, sino que es el gozo de vivir a la manera de Dios.